muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Karina Virarda, soy vicepresidente del capítulo de interés de ciberseguridad internacional de la Internet, de la Sociedad de Internet o de la Sociedad de ISOC, como ustedes lo llamen. En nombre de todo el grupo, os agradecemos por estar conectados. Es un placer dar la apertura de los webinars del año 2020. Será una serie de webinars con distintas temáticas y tendremos otros webinars con otros colaboradores y vamos a colaborar con otros grupos de interés, como fue hoy a la mañana que estuvimos brindando colaboración con el grupo de interés rural. Se dio un webinar a las 9 de la mañana. En esta oportunidad vamos a dar paso a nuestro invitado estrella, que es Adrián Acosta. ¿Sí? Él es de Interpol, se graduó en la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina en el año 1993. En el año 2005 recibió el título de ingeniero en sistemas, ha dictado capacitaciones en distintos países de Latinoamérica y ha participado como expositor en conferencias internacionales, siendo algunos de los temas más destacados: seguridad en grandes eventos, la cooperación internacional en ciberdelincuencia, la importancia del intercambio de información en delitos transnacionales. Su carrera se ha enfocado principalmente en la cooperación policial internacional y se ha especializado en delitos tecnológicos. Desde junio del año 2005 trabaja en la Secretaría General de Interpol. Él en el mismo año participó como miembro fundador del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos Tecnológicos y desde el año 2015 del Grupo de Trabajo de Jefes de Unidad de Cibercrimen para América. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor universitario en el programa de actualización de cibercrimen y evidencia digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor en la Diplomatura de Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y como director del Seminario Integral de Ciberseguridad del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Bueno, es un honor, un placer, Adri, tenerte como expositor. Muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotros y con todos los asistentes online. Si querés presentar vos el título del webinar, que es un poco más interesante, y ya le damos a inicio. Ahí ya veo que se están conectando muchos más. Muchas gracias por estar conectados. Nuestro hashtag es ciberseguridad, hashtag ISOC, hashtag cybersecuritySI, ¿sí? Y en el chat les dejamos nuestras redes sociales. Adri, te cedo la palabra. Bueno, Karina, muchas gracias. Muchas gracias en principio al Grupo de Interés de Ciberseguridad de ISOC por la invitación a participar de este evento. Voy a tratar primero de compartir, me dice que no puedo, siempre falla, ¿no? Quiero compartir la pantalla, que estoy como participante, si me pueden poner como... Sí, un minutito. Ahí está, ¿no? Intenta ahora, por favor. Ahora sí. Bueno. Vamos a hablar un poco de los desafíos de la lucha contra el cibercrimen. A ver si... El cibercrimen está cambiando, el crimen está cambiando desde un mundo físico al ciberespacio. En realidad esto sucede porque la sociedad global ha venido cambiando en sus conductas, en sus comportamientos, en su vida diaria. Cada vez la sociedad global adopta más y más tecnología para tener más servicios, para hacer cosas que antes lo hacíamos en el mundo físico, hoy lo hacemos en el ciberespacio. Y sumado a esto, que ya se viene hablando de esta transformación desde hace mucho tiempo, ahora con el tema de la pandemia, esto se ha potenciado muchísimo más, porque los que no usaban home banking se han visto obligados a usar las páginas de home banking, los que no usaban alguna plataforma para comprar, en este momento empiezan a utilizarla para poder adquirir productos que no están en comercios abiertos. Entonces, este cambio de la sociedad global se ve potenciado por la pandemia.
Pero sin embargo ya había cambios en la sociedad global importantes. Tenemos las redes sociales que desde hace muy poco tiempo han irrumpido en nuestra vida y están cada vez más y más y más, desde una red social que comparte imágenes, fotografías, como ser Facebook o Instagram, o para compartir un poco la libertad de expresión y la expresión que cada uno tiene a través de Twitter u otras redes sociales que cada vez se transforman y son cada vez más utilizadas por la sociedad. En general, antes hacíamos fila para ir a pagar impuestos, hoy por hoy cada vez usamos más estas plataformas de home banking o de pagos electrónicos para evitar hacer filas y en este momento justamente para poder pagar sin tener que salir de casa. Esto es el cambio, ¿no? Y los criminales no están ajenos a este cambio social, son parte de la sociedad, y los criminales también han ido cambiando desde este mundo físico al ciberespacio. El cibercrimen no es reportado. En realidad, uno de los problemas que tenemos es que el cibercrimen realmente no es reportado en sus grandes cantidades. Por ejemplo, el 50% de todos los delitos en el Reino Unido son cibercrímenes. Ya estamos hablando de países que tienen una estadística muy bien consensuada y pueden sacar una estadística más real de lo que se está viviendo. Entonces el Reino Unido ya está hablando que el 50% de los delitos es el cibercrimen. Hacia eso vamos, ¿no? Hacia ese camino estamos yendo todos los países de América, del mundo, hacia un cibercrimen cada vez más importante. El 43% de los ataques cibernéticos están dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. El 50% de estas pequeñas y medianas empresas sufrieron una brecha de datos en el último año. Estos son números bastante altos. Estamos diciendo de que ya el 43% de los ciberataques está dirigido a esas pequeñas y medianas empresas, que no están preparadas para afrontar y a veces ni siquiera se enteran de que son víctimas. El 85% de los cibercrímenes no es reportado. Este es el gran problema que tenemos en la actualidad. El 85% no es reportado. Cuando son atacadas pequeñas y medianas empresas, ni siquiera se dan cuenta de que han sido blancos de ciberdelincuentes. Ya carecen de los medios para detectar estos ataques. O sea, no tienen personas o personal, staff, que se dedique a la ciberseguridad. Por supuesto, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que están tratando de hacer negocios y no están viendo las redes y los problemas que pueden llegar a tener a través de estos ataques, hasta que los tienen y se hacen visibles. Esto es un ejemplo de Japón, ¿sí? Que no está en la región, pero bueno, para que tengan más en cuenta, la policía recibe 128.000 consultas al año. De estas 128.000 consultas al año, los casos de cibercrimen denunciados a la policía son solamente 8.000. Ya bajamos 120.000 de las consultas a los casos denunciados a la policía. Los casos de estos que llegan a la policía, de estos 8.000, ¿cuántos llegan a la fiscalía? 1926. ¿Y cuántos de estos casos realmente son resueltos y llegan a condena? Son 1.200. Estamos hablando de un número bastante alto. Estamos hablando de Japón, de un país que toma la tecnología como algo primordial y algo que lo sustenta. Entonces estamos hablando de un país que tiene en la agenda política el tema del cibercrimen. Estamos hablando de un 14,9%. Por supuesto, en otros países seguramente será un número mucho más bajo de los casos que llegan a condena. Ahora, durante esta pandemia y durante la cuarentena, lo que hemos visto al principio del aislamiento social, donde la gente estaba más controlada por la policía, la circulación en la calle y todo, hemos visto en todos nuestros países que han cumplido con una cuarentena estricta, que los delitos bajaron hasta un 60% y en algunos países se han considerado hasta un 80%. ¿Sí? Los delitos comunes, los delitos físicos, los delitos de la calle, los delitos que se necesita
estar fuera. Pero sin embargo, los cibercrímenes no se han visto afectados de esta manera y al contrario, sí se han visto aumentados, ¿no? Entonces empiezan a aparecer nuevos actores en estas escenas, detrás de escena del tema del cibercrimen, ¿no? Los criminales online, los activistas, los terroristas, los intrusos maliciosos y los estados, son parte de todo este ecosistema del tema del cibercrimen. El Estado empieza a tomar una parte fundamental de todo esto, en donde también empieza a hablar de la ciberguerra, la ciberdefensa, no solamente desde el punto de vista del cibercrimen, sino defenderse del ataque externo. Entonces, aunque siempre hay una línea muy delgada, siempre lo digo, hay una línea muy delgada entre ver la ciberdefensa y lo que es un cibercrimen, ¿no? Si recibimos un ataque de afuera, ¿es realmente de un Estado o es realmente de un criminal? Entonces, hay una línea muy delgada ahí que tenemos que definir muy bien. ¿Qué ha pasado durante esta situación de pandemia? Por ejemplo, una de las cosas que vimos muy potenciadas fueron las fake news, las noticias falsas, ¿no? Esta es una estadística de Colombia de hace ya unos días atrás, por supuesto que ha cambiado después, 91 noticias falsas verificadas, ¿no? De las cuales 21 eran falsos anuncios de gobierno, donde prometían que iban a dar ayuda económica y diferentes temas relacionados al COVID, 18 de pánico y contagio, 14 consejos falsos de salud, eso lo hemos visto muchísimo, el tema de consejo para la salud, cualquier remedio servía, hay gente que se ha inyectado cualquier cosa para tratar de no tener el COVID, y bueno, eso es debido también a estas noticias falsas, ¿no? Los falsos bonos de ayuda, las falsas ofertas de empleo, y hasta saqueos, ¿no? Han motivado a través de estas noticias falsas. Por ejemplo, en México y en Colombia hemos tenido noticias de saqueos, ¿no? Motivando, incitando a la gente a provocar saqueos. Esto a través de este tipo de noticias falsas que motivaban esta situación. Por supuesto que el incremento del cibercrimen fue relacionado a todo esto que hablé al principio, ¿no? A este cambio cultural, a este cambio social de la sociedad global, pero además potenciado por este aislamiento social en donde todo el mundo estaba conectado a Internet. De una u otra forma, todo el mundo estaba conectado a Internet. Entonces, todo el mundo, la mayoría, digamos, no digamos todo el mundo, pero la mayoría estaba conectado a Internet, ¿no? Entonces, conectado a través de el televisor, a través de plataformas como Netflix, que sí han tenido muchísimos casos de phishing y noticias falsas, tener un momento de esparcimiento, y muchos otros temas. El phishing fue uno de los delitos que más se vio incrementado en este caso, ¿no? Entonces, quizás en nuestra estadística digan, bueno, pero ¿por qué se vio aumentado? Porque había más víctimas conectadas. Entonces, realmente quizás no creció la cantidad de campañas, sino que creció la cantidad de víctimas que podían estar conectadas y que hacían clic para acceder a esto, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos una variante importante, la cantidad de gente que estaba conectada durante el aislamiento social. Por supuesto que el COVID estuvo relacionado a este tipo de estafas, los fraudes telefónicos, una de las formas en que se llegó a causar las víctimas, ¿no? Las llamadas desde órganos de salud, hospitales oficiales, ¿no? Diciendo requerimos ayuda, entonces pagos relacionados a ayuda a hospitales, entidades de salud, fue una de las cosas más comunes que hemos visto durante esta pandemia, pero también phishing relacionados al COVID-19, también de autoridades globales de la salud, como ser la Organización Mundial de la Salud, en donde en el momento de acceder al phishing también se podía bajar o linkear con algún tipo de malware y después requerir el pago, ¿no? Entonces, básicamente hubo muchísimos ataques de esto y relacionado directamente al COVID. Porque hay muchos casos que no están relacionados al COVID, simplemente son campañas de phishing que ya existían
y que no están relacionados directamente, como de ransomware, que siempre existieron desde fines de la década del 90, principios de la década del 2000, que tenemos ransomware en nuestras vidas, nada más que en este caso se vieron potenciados, ¿sí? Y también este tipo de falsos mensajes y engaños, en donde prometen ayudas de gobierno, es algo que ocurrió muchísimo durante estos últimos 2 meses, ¿no? En este caso, por ejemplo, iba dirigido a la sociedad de venezolanos que está esparcida por América, y tratando de engañarlos para que depositen dinero para después recibir una ayuda económica. Bueno, básicamente eso es lo que ha estado ocurriendo, y todo el mundo ha escuchado hablar de los phishing y de todo este fake news. Pero también hay otros delitos que se han visto potenciados en el último tiempo, y es el Business Email Compromise, uno de ellos. Esta es una notificación púrpura de Interpol. Las notificaciones púrpuras son esas que informan de nuevos modus operandi, ¿no? Nuevas formas de cometer crímenes. Entonces, seguramente la mayoría de ustedes habrá escuchado hablar de la notificación roja, que es la más conocida de Interpol, que es una captura de una persona a nivel internacional, y sale en la noticia cuando se captura a alguien diciendo tenía notificación roja de Interpol, se lo va a extraditar y se lo va a llevar al país donde cometió el crimen. Básicamente es la más conocida. Sin embargo, Interpol tiene muchísimas otras notificaciones de diferentes colores, la amarilla para personas desaparecidas y muchos otros colores. Pero esta, la púrpura, es una de las que son más públicas, las que puede acceder más gente del público en general. De hecho, yo las he visto circular por grupos de WhatsApp, lamentablemente, pero bueno. Las he visto circular por grupos de WhatsApp, en donde se van informando de nuevos modos operandi. En este caso, este es uno de Estados Unidos, donde publica que se está cometiendo Business Email Compromise con respecto a la compra de ventiladores, elementos de protección relacionados a la salud. Entonces los países salieron a comprar todos estos elementos para prevenir la atención al COVID, o prevenir también el COVID de alguna manera, y se salió a comprar en forma masiva muchísimas de estas cosas, ¿no? Entonces los criminales dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se está comprando ahora? Bueno, intervinamos estas empresas que venden elementos de salud que se están comprando ahora, y cuando vemos que va a haber un pago, lo desviamos para nuestro bolsillo. ¿Cómo ocurre el ciclo de vida del Business Email Compromise? Es este que ven ustedes acá. Primero comprometen el correo electrónico a través de ingeniería social o phishing, o el uso de algún malware. También usaban al principio keylogger, entonces intervenían ese servidor de correo de un proveedor o fabricante, y cuando veía que el proveedor o fabricante iba a cobrar algún pago por alguno de sus productos, lo que hacen es enviar un correo, intervienen en el correo, dicen, mira, te cambio la cuenta bancaria porque el correo, la cuenta bancaria que te pasé no me funciona, tengo un problema con el banco. Entonces le cambian la cuenta bancaria al cliente, el cliente por supuesto que transfiere el pago, creyendo de que es el fabricante o el proveedor, y lo que hacen a través de mulas y a través de mecanismos de lavado de dinero, el dinero al final les llega a los criminales. Eso es el Business Email Compromise, básicamente. Este es un gráfico donde se explica un poquito, se entiende un poquito mejor la situación, ¿sí? Básicamente acá tenemos al vendedor o fabricante, el proveedor o fabricante. Ellos a través de ingeniería social phishing intervienen en el correo electrónico de este fabricante y monitorean esos correos. Cuando ven que se va a producir una transacción comercial, un depósito, lo que hacen es pararse en el medio, hacerse pasar por el fabricante, le cambian la cuenta bancaria al cliente, el cliente cree que le está hablando el fabricante, deposita el dinero en el banco, que puede ser en Singapur, en Hong Kong, en México, y bueno, a través del método de lavado de dinero, el dinero le llega
a los criminales. Ese es el famoso Business Inmate Compromise, y en donde intervienen muchos países en esta operatoria. El país A, donde está el vendedor; el país B, donde está el cliente; el C, donde está el banco; el F, donde puede estar la evidencia digital de la intervención del correo electrónico; y el D es donde están los criminales. Seguramente es un delito muy complejo para investigar, para la policía, se lleva mucha capacitación para investigar, y esto es parte de lo que yo les hablaba al principio, ese cambio cultural a nivel global. Uno de esos cambios es que ahora, a través de un simple correo electrónico, se realizan transacciones comerciales de millones y millones de dólares. Estamos hablando de casos de Business Inmate Compromise donde se perdieron 50 millones de dólares, casos donde se pierden $1 millón. Los casos más pequeños de Business Inmate Compromise son $600.000. Hay algunas organizaciones criminales nuevas que están trabajando con menos dinero, pero en general el Business Inmate Compromise recauda miles de millones de dólares al año. Estas organizaciones criminales recaudan miles de millones de dólares al año. Estamos hablando de un delito que empieza a estar a la par del tema del narcotráfico. Está bien, no afecta a las personas, a la salud de las personas, pero afecta a las empresas, ¿no? Estamos hablando de un crimen bastante importante. El otro tema que no quiero dejar pasar es el tema de malware y criptoactivos, que también está en este nuevo panorama ya desde hace tiempo, y sin embargo durante esta pandemia se ha visto potenciado. El tema de ransomware, también tenemos una notificación púrpura en donde nos advierte de un ransomware que ataca infraestructuras hospitalarias y de salud, y que puede afectar el normal funcionamiento de estas entidades. Entonces, seguramente puede ser una familia vieja en ransomware, no es necesario que sea una familia de ransomware dedicada o creada exclusivamente para el COVID-19, pero que sí está afectando y puede afectar es esto. Esto es una noticia del Wall Street Journal que salió hace unas semanas atrás, en donde Interpol advierte sobre esta situación, ¿no? En nuestra región, gracias a Dios, no se vieron afectados muchos hospitales. Por ahora tenemos detectado solamente 3 hospitales en nuestra región. El otro tema es criptohacking, ¿no? El tema de las criptomonedas, y que día a día nos está afectando también. Sin embargo, no es un delito, digamos, importante en el sentido de que no tiene una pena importante, pero sí es muy masivo, entonces, y muy irruptivo. Entonces, es un delito que lo vamos a ver, o es un accionar delictivo que vamos a ver muy seguido. Porque no puedo hablar que es un delito como tal, porque no está encuadrado como criptohacking, sino que puede ser considerado una intrusión informática. Pero ¿qué hacen los criminales? Infectan o instalan un código malicioso en las páginas web o en los routers, y entonces cuando estas personas están utilizando ese router o esa página web, lo que hacen es empezar a correr un algoritmo criptográfico para resolver, como si fueran mineros, y le resuelven este algoritmo para los criminales. Básicamente es eso. Por ejemplo, en Argentina se vio afectada una cadena de café norteamericana muy importante, y entonces cada persona que entraba a esa cafetería norteamericana a tomar un café y se conectaba a internet, pasaba de que su dispositivo funcionaba muy lento porque su procesador se dispara al 100% para resolver este algoritmo criptográfico. Entonces, cada persona que entraba a usar eso empezaba a correr ese algoritmo en nombre de los criminales. ¿Qué ganan los criminales? Ganan no gastar energía eléctrica para producir Bitcoin o cualquier otra criptomoneda o criptoactivo, y es lo que ganaría, si no, un minero, ¿no? Un minero lo que gana es, corre el algoritmo con sus servidores, con sus computadoras, y cuando resuelve un Bitcoin, el valor del Bitcoin es, o la ganancia de él es el valor del Bitcoin menos la energía eléctrica que gastó
para generar ese Bitcoin. Entonces, si, por ejemplo, un Bitcoin sale $10.000 y gastó $9.000 en energía eléctrica, lo único que ganó fue $1.000. No ganó los $10.000 completos, ¿no? Entonces, los criminales dijeron, ¿para qué vamos a usar nuestra energía si podemos usar la energía del resto? Entonces, instalan este código malicioso que hace correr el algoritmo para resolver Bitcoin, y lo que produce es que se vuelva lenta. Por supuesto que las víctimas que se conectan a ese router o que abren esa página web, ignoran eso, se vuelve lenta la máquina, cierran la página web o se desconectan de ese router y no quedan infectados ni queda nada instalado, simplemente ya dejan de minar para los criminales. Es muy difícil de encuadrar legalmente todo esto. Otro crimen que se vio potenciado durante esta pandemia es el sextortion. No encienda la cámara a cualquiera si no quiere perder dinero. Es un consejo, ¿sí?, que se le da a la gente: no le encienda la cámara a cualquiera si no quiere perder dinero. Básicamente es el consejo para no ser víctima del sextortion. El sextortion, en este tipo de sextortion que se ve potenciado a través de la pandemia, estamos hablando de organizaciones criminales muy bien formadas, muy bien montadas, que tienen víctimas por debajo, agentes chantajeadores, reclutadores y líderes dentro de su estructura. Básicamente, ¿qué es lo que hacen en este caso de extorsión sexual? Bueno, a través de algunas de las redes sociales le piden la amistad a un hombre. Básicamente la mayoría de las víctimas en este tipo de sextortion, solamente en este tipo, hay otro tipo que la mayor cantidad son mujeres, en este tipo la mayor cantidad de víctimas son hombres. Entonces reciben la solicitud de seguir o de amistad de alguna chica muy linda, alguna mujer muy linda, la cual le empieza a seducir a través del chat. En algún momento le piden prender la cámara, verse por Skype, Hangout, cualquier plataforma, y bueno, empiezan a hacer cosas, le piden sacarse la ropa y empiezan a jugar en forma virtual. Uno de los consejos muy extraños que dieron durante la pandemia algunos ministros de salud es el sexo virtual, y la verdad que les favoreció a estos criminales también, porque realmente es muy peligroso. Si van a tener sexo virtual, ténganlo con gente conocida, ¿no? Con parejas, no con gente desconocida, por favor. Porque si no pueden ser víctimas de este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando ya se está consumando la imagen? Dicen, bueno, te grabé, esto es algo viejo, ¿no? Es un mensaje real que yo transcribí, el de abajo es el original, yo lo transcribí arriba, le dice el nombre a la víctima, y le dice que le grabó un video desnuda, masturbándose. Lo puse así porque es textual. ¿Por qué? Porque estas organizaciones criminales son de Costa de Marfil o de Marruecos en general Costa de Marfil, y no hablan español, hablan francés. Entonces tienen traducido del francés al español un libreto, y simplemente con un libreto los hombres caen todos con el mismo libreto, básicamente, y con el mismo video. Entonces, fíjense que está mal escrito, pero no es intencional, no es que tengo falta de ortografía, sino que así lo escribieron los criminales, yo lo transcribí igual que como estaba escrito. Llevarme cabeza quiere decir que no corte la comunicación, y si no, va a publicar eso con sus amigos o familias en YouTube o en las redes sociales, ¿no? La víctima se sorprende en ese momento porque estaba con los pantalones abajo, y dice, ¿cómo? Le dice, eso es textual lo que pasó en un caso real, ¿no? Pero bueno, esto fue evolucionando, los delitos van mutando, van cambiando, van evolucionando, así como el Business Email Compromise al principio usaba un correo de Yahoo, Gmail o un correo público para hacerse pasar por la empresa. Hoy utilizan el correo de la empresa misma, con el dominio de la empresa misma. Estos criminales también han evolucionado, y muchas de las víctimas, cuando se ven extorsionadas para pagar, no pagaban, y hacían la denuncia policial. Básicamente, creo que no es mío. Básicamente, lo aclaro por las dudas, ¿no? Básicamente estos criminales lo que hacen ahora
es un engaño un poco más complejo. Por supuesto que la supuesta mujer con la que están teniendo esta situación de cámara, de video, lo que hace es decirle de que tiene a la madre enferma, internada, le muestra una foto de la madre internada que está hospitalizada y que necesita dinero para poder curarla, y básicamente no le está diciendo directamente voy a publicar todo si no me pagás. Le dice, tengo a mi mamá enferma, necesito el dinero, te grabé, pero si no me vas a pagar el dinero, yo lo voy a publicar en YouTube y en las redes sociales. ¿Qué pasa después? Le da 2 días para pagar, y como ven que no va a pagar, lo que hacen es, se le conecta a la policía. Supuestamente la policía de Francia o Interpol se le conecta a esta víctima y le dice, señor, usted está cometiendo un delito porque colgó unas imágenes suyas masturbándose en YouTube. La tiene que sacar porque si no lo vamos a ir a meter preso. Y la víctima le dice, pero yo no lo colgué, la verdad es que eso me pasó con una mujer y básicamente me está extorsionando, me está pidiendo dinero para no publicarla, pero como yo no le pagué, las publicó. Claro, la persona piensa que se publicó esa imagen y que está hablando con Interpol, y el de Interpol le dice, bueno, señor, pague porque si no va a ir preso. Entonces, ya no solamente tiene una extorsión, sino que tiene una presión policial diciéndole, usted está cometiendo un delito publicando esas imágenes, páguele a las personas. En realidad es la misma organización criminal que le está diciendo pague, o si no va a ir preso. Y le dice, en 5 horas vamos a estar en su casa. En 5 horas vamos a estar en su casa y lo vamos a meter preso. Claro, la víctima no sabe que Interpol esas cosas no lo hace y que eso no es un delito, en realidad, y que la policía tampoco le va a decir paguen a los criminales. Entonces, y muchas víctimas creen que a las 5 horas va a entrar la policía pateando la puerta y lo va a meter preso. Realmente es un juego psicológico muy importante hacia la víctima, que se ve reducida, primero, porque sí tienen esas imágenes grabadas en esa situación, y segundo, porque la policía viene a presionar para que pague. Bueno, básicamente ese es el sextortion que se ha visto potenciado también durante esta pandemia. Crimen del futuro, por supuesto que vamos a tener autos inteligentes, casas inteligentes, ciudades inteligentes, países inteligentes, vamos a tener todo inteligente. Menos las personas, todo vamos a ser inteligentes. Entonces, realmente, esto es lo que se viene, lo que está casi ya entre nosotros, pero realmente vamos a tener un futuro brillante e inteligente, o vamos a tener un crimen inteligente realmente. Esta es la gran cuestión sobre toda esta nueva situación. La tecnología avanza cada vez más rápido, muy rápido, y cada vez tenemos más y más tecnología entre nosotros y la adoptamos día a día. Día a día tenemos nuevas apps, tenemos nuevos teléfonos, tenemos nuevas computadoras, nuevos dispositivos conectados a Internet, todo Internet, las cosas, todo va a estar conectado a Internet. Desde los electrodomésticos hasta la ropa o los elementos que tenemos en nuestra vestimenta diaria. Por ejemplo, anteojos, relojes, todo va a estar conectado a Internet. Y todo avanza tan rápido que realmente lo que no avanza tan rápido son las políticas y los marcos legales. Es un tema, por ejemplo, el criptohacking, perdón, me avancé. El criptohacking, que yo les explicaba al principio, en muchos de nuestros países en Latinoamérica no tienen forma de encuadrarlo como un delito. No tienen forma de encuadrarlo como si fuera un delito. Sabemos que están usando nuestra computadora para resolver el algoritmo criptográfico y minar en nombre de estas personas, pero en algunos de nuestros países de Latinoamérica es muy difícil de encontrar la forma de encuadrar un delito en esa acción. Entonces, tenemos que avanzar en nuestro marco legal, en nuestra legislación, y tratar de armonizarlo, ¿no? También no puede ser que en algunos países de Latinoamérica la distribución de material de abuso sexual infantil tenga casi la misma pena que un homicidio. Entonces, quizás tenemos que trabajar en armonizar legislación. No digo que no es un delito importante. Si llegamos al abuso sexual, a quien está abusando sexualmente el menor, ese sí merece la mayor de las penas. Ahora, el que distribuye una imagen no puede recibir la pena de solamente un homicidio. Entonces tenemos que tener armonización, porque si no, después
la justicia se nos vuelve en contra y no quieren juzgar a las personas sobre estos delitos. ¿Qué debemos saber? ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber de troyanos a bancos, de Means Compromise, de negación de servicio, de ransomware, de sextortion, de criptohacking. Necesitamos saber de todo esto. ¿Por qué necesitamos saber de todo esto? Y necesitamos compartir indicadores de compromiso, modus operandi, buenas prácticas, medidas de detección y protección. Necesitamos saber de todo lo que está ocurriendo y necesitamos compartirlo, no tenerlo para nosotros mismos solamente, sino que necesitamos compartirlo. Y esto es parte del mundo en el que estamos viviendo actualmente. Necesitamos compartir para prevenir. Necesitamos mejorar los mecanismos de cooperación internacional, los mecanismos público-privados. Necesitamos compartir todo esto para que la sociedad esté cada vez más preparada. Julio Verne hace muchos años dijo: cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otros hombres lo pueden hacer realidad. Una gran frase, ¿no? Cuando él imaginó el viaje a la Luna, el viaje en submarino, que todavía no existían, después se convirtieron en realidad, ¿no? Sin embargo, esta frase se puede cambiar, ¿sí? La vamos a cambiar, perdón, a Julio Verne, pero cambiarla, cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, criminales lo pueden hacer realidad. Este es el mundo en el que vivimos actualmente, es el mundo en el que, gracias a que la sociedad global adoptó más tecnología, los criminales pueden hacer realidad. El criptohacking es parte de su imaginación, de la imaginación criminal, de decir, ¿para qué voy a usar mi energía si puedo usar la energía de todos? El sextortion es parte de esa imaginación, donde vieron la posibilidad de tener sexo virtual y decir, bueno, yo puedo aprovechar esto, filmar y después extorsionar. El ransomware también, y casi todos los delitos son parte de todo esto que los criminales hacen realidad dentro de una imaginación. Hay un mensaje que yo no lo mostré, un correo electrónico que mandan y que recibe mucha gente, donde dice, en inglés o en español, dice que accedieron a su computadora a través de un acceso remoto y que los grabaron mirando pornografía. Grabaron la pornografía que estaban mirando y a la persona mirando pornografía. Hicieron un video doble pantalla y que si no pagan cierta cantidad de Bitcoin, eso lo van a publicar en las redes sociales. La realidad es que es falso ese mensaje y mucha gente paga, ¿no? Mucha gente paga. Hace unos años atrás, cuando apareció eso, nos fuimos a fijar en las billeteras de Bitcoin. En ese momento tenían 0 Bitcoin o equivalente a $0, y al día siguiente había $60.000 equivalentes en Bitcoin. Quiere decir que mucha gente paga y cree en ese mensaje que es real y termina pagando. Y eso es parte de la imaginación de los criminales. Es decir, ¿qué puedo hacer? Bueno, la gente que ve mucha pornografía. Y bueno, pongamos esto, y lo hicieron. Y básicamente consiguen ganar mucho dinero gracias a esos mensajes. Conocer los riesgos en la red nos permite estar preparados de esta forma de disminuir el número de víctimas. Creemos fehacientemente que la prevención y la concientización es sumamente importante en este caso, porque si conocemos todos estos riesgos que yo le mencioné en la red, seguramente habrá muchas menos víctimas, ¿no? Seguramente alguien no prendería la cámara si sabe que puede ser víctima de sextortion, seguramente alguien no haría clic sobre un mensaje adjunto sabiendo que puede ser víctima de phishing o de ransomware, de cualquier malware. Seguramente si recibimos que nos cambian la cuenta bancaria antes de depositar un pago, vamos a estar prevenidos que puede ser un Means Compromise y no vamos a pagar. Entonces, el camino no es solamente arrestar a los criminales, que lo tenemos que hacer porque hay víctimas, hay denuncias, hay judicialización de los casos, tenemos que ir detrás de los criminales y arrestarlos, pero también tenemos que tratar de que haya menos víctimas en la red, y este es nuestro camino, la prevención y la concientización, que son tan y tan importantes. Yo siempre digo que al final podemos tener el mejor firewall, podemos tener el mejor antivirus, el mejor anti-malware, los filtros y todo lo mejor que tengamos, la mejor tecnología, las VPN, las redes privadas virtuales. Podemos estar trabajando en un ambiente súper seguro, pero al final
quien termina haciendo clic es el ser humano. Entonces, necesitamos prevención, concientización y capacitación. Son tres cosas importantísimas para que podamos combatir más eficientemente estos crímenes. Estamos hablando en este momento, como les mencioné al principio, el 50% de los crímenes en el Reino Unido son cibercrímenes. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho más en este aspecto de capacitación y concientización. Bueno, nada más, estoy abierto a preguntas, si hay alguna pregunta, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, súper interesantísimo, Adrián, trayéndonos como que estos temas de relevancia de lo que es la parte de la ciberseguridad y cómo nos está impactando a nivel de personas y de manejo de los activos de información a nivel mundial. Entonces, me llamaba muchísimo la atención cada uno de los ítems y de los tips que ibas dando, y el que más me quedó como que retumbando fue que llegamos al equivalente de uno de los tipos de delitos a lo que es el manejo del narcotráfico. O sea, el cambio ha sido bastante drástico en temas de seguridad. Nota que nos hacen por acá, que dice que si podrías indicarnos, por favor, el rol de la Interpol en la persecución del cibercrimen transnacional. Bueno, el cibercrimen en su gran porcentaje tiene un componente transnacional. Básicamente, la víctima puede estar en un país, el criminal puede estar en otro país y la evidencia digital en otro país. Si casualmente podemos encontrar el criminal y la víctima en el mismo país, seguramente la evidencia digital va a estar en otro país. Estamos trabajando muchísimo en mejorar los mecanismos de cooperación internacional, en mejorar las capacidades de las unidades de cibercrimen de los países de América y del mundo, trabajando en temas de capacitación, de infraestructura, de estructura orgánica dentro de las mismas instituciones policiales. Estamos trabajando en estándares del tema de evidencia digital. Estamos trabajando en muchísimos aspectos, pero nuestro core, nuestro corazón está basado en temas de investigación. Entonces también damos soporte a investigación a los países cuando nos requieren algún tipo de ayuda, y somos una de las organizaciones internacionales más grandes, con 198 países miembros. Entonces, la verdad que el trabajo que cada día vamos haciendo en el área de cibercrimen es cada vez mayor. Pero sí, para nosotros es muy, muy importante el tema de desarrollar las capacidades de las unidades de cibercrimen. No solamente a través de la capacitación, sino con herramientas, con infraestructura y hasta aconsejando y recomendando a las instituciones policiales la posición orgánica de estas unidades. Porque de nada nos sirve si esta unidad de cibercrimen está debajo de otra unidad más grande de propiedad intelectual, y cuando tiene que trabajar otro tipo de delito que no es propiedad intelectual, no se encuentran las capacidades para hacerlo. Entonces, también es muy importante su posición dentro de la estructura orgánica. Casi todas las unidades de cibercrimen nacieron debajo de delitos financieros. Sin embargo, hoy trabajan también delitos contra las personas y otros delitos. Y cada vez el cibercrimen es más transversal a las otras áreas de investigación criminal. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo, tenemos mucho trabajo por delante, además de que los criminales cada día sacan nuevos tipos o nuevos modos operandi para cometer crímenes. Sí, otra de las preguntas que hacen por acá, Adrián, habla de si hay alguna fuente estadística actualizada en LATAM que muestre los casos afectados y los tipos de ataques o cualquier otro tipo de estadística. La verdad es que cualquier tipo de estadística que tengamos no se va a acercar a la realidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestreo que tenemos no es real. Hay países como Argentina, Brasil y México que son federales, que tienen varias instituciones policiales, pero además también tenemos que mejorar los canales de denuncia para que la sociedad pueda hacer denuncia en forma online, en forma telefónica, por mecanismos más sencillos que ir hasta una unidad policial
o fiscal hacer la denuncia. Entonces, estamos trabajando en eso. Cuando tengamos mejores mecanismos de denuncia, seguramente vamos a tener estadísticas más reales de lo que tenemos actualmente. Por eso yo les mencioné también en una de mis slides que el 85% de los cibercrímenes no son denunciados por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, todo eso es algo que estamos viendo para poder mejorar y poder tener una estadística más real de lo que pasa en este mundo, ¿no? Y en América. Sí, bueno, otra pregunta que esta sí es interesante para lo que es que aprendimos del COVID en el ámbito de la ciberdelincuencia desde el punto de vista de defensa. Se me cortó, ¿eh? No sé si a todos les pasó. Ok, Si me disculpa, repites. yo creo poquito. No, es que es un problema en de defensa. no, escucho Niurka, defensa. ¿quieres escribirla? Así la leemos, yo no la encuentro. Si no, yo la leo. A mí, perdón, lo que me llamó mucho la atención es el alto porcentaje de no denuncia. O sea, Sí. del alto porcentaje que son víctimas de ciberdelitos y no denuncian. O sea que tenemos una brecha enorme que no estamos sabiendo qué es lo que está pasando. Exacto. Es uno de los temas que tenemos que trabajar en cada uno de nuestros países para mejorar la estadística y poder saber en dónde invertir, ¿no? Entonces, seguramente si tenemos una estadística más cercana a la realidad de lo que está pasando en el ciberespacio, seguramente los gobiernos van a invertir mucho más en temas de ciberseguridad y cibercrimen de lo que invierten actualmente. Como no hay una estadística cercana a la realidad, no podemos decirles inviertan en cibercrimen, inviertan en ciberseguridad, porque me van a decir, pero si tenemos un solo caso de tema de robo al banco en 2 años. Pero ¿cómo que Claro. tenemos un solo caso? Entonces, claro, estadísticamente, para la toma de decisiones necesitamos tener mejores números. Adrián, disculpa, Sí. en New York me ha pedido que te haga la pregunta porque ya tiene dificultades de sonido. ¿Qué aprendimos de COVID-19 en ciberseguridad desde el punto de vista de la defensa? Bueno, yo creo que fue un aprendizaje rápido, porque de repente creo que nadie se esperó esta situación, no sé si alguien lo tenía previsto. Nosotros, por el tema de que viajamos dentro de Interpol, ya trabajábamos en forma a distancia, pero muchas empresas eso no lo hacían, no tenían la capacidad técnica y se vieron en necesidad de aprender rápidamente a instalar a su personal, a su staff, a su gente, a trabajar desde los hogares, con creación de VPNs y todo eso. Sin embargo, como dije yo al principio, le faltaba a la gente capacitación para que no hiciera clic, para que no usara la misma máquina que están usando para la oficina, para navegar por internet pública. Entonces, yo creo que todo eso se fue aprendiendo durante la marcha y todavía falta a muchísimos más aprender, ¿no? De todo esto. Entonces, yo creo que estamos en una etapa todavía de aprendizaje, no es que ya sabemos todo y que ya todos saben todo, sin embargo, se está tratando de concientizar y de enseñar a la gente que trabaja home office a mejorar sus mecanismos de defensa y de trabajo y de ciberseguridad, ¿no? Pero yo creo que falta mucho, no es que ya tenemos todo resuelto, es como decir en 1 mes o 2 meses resolvimos todos los teoremas que necesitábamos resolver, no, realmente estamos en una etapa de aprendizaje, yo creo que todavía nos falta aprender mucho. Sí, aquí. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Sí. te escuchamos perfecto. Ah, ok. Niurka. Tuve que ir Buenísimo. plan B. Plan B. En estos temas, bueno, ya saben, como siempre nos agarra lo inesperado. Aquí hay una de las preguntas que dice, ¿cuál es la relevancia del aquí, espérate. ¿Cuál es la relevancia del DDoS
en cibercrimen. Hay algunos que lo consideran una cosa del pasado, en lo personal, en el doctorado que esta persona está haciendo, se enfoca en relación a eso y es muy realizado con está muy relacionado con lo que es el tema de abuso de protocolos. En sí, ¿cuál es el impacto de él en el cibercrimen desde el punto de vista y la perspectiva de la Interpol? Sí, por supuesto que hemos mejorado muchísimo los casos de denegación de servicio. Las empresas, los proveedores de servicios están mucho más preparados. Sin embargo, no quiere decir que no haya encontrado vulnerabilidades al respecto. Entonces, yo creo de que debemos seguir trabajando en ese aspecto. Por supuesto que cuando empezó todos estos casos no estábamos preparados para nada. De hecho, hasta nosotros fuimos víctimas de estos casos. Interpol fue víctima hace muchos años atrás de este tema. Sin embargo, creo que fue un trabajo en conjunto con distintos actores que han mejorado muchísimo estos mecanismos, y si se produce estos tipos de delitos, hay una reacción mucho más rápida de lo que había antes, ¿no? Y por supuesto que impacta sobre la organización que les ve afectado, ¿no? Más en este momento en que necesitamos estar trabajando y full time con todos los sistemas, ¿no? Otra pregunta dice, ¿se prevé preparar un marco legal que facilite la colaboración tanto pública como privada en la persecución del cibercrimen? Yo no sé si un marco legal, pero sí estamos trabajando en muchos convenios, estamos insistiendo con muchas empresas que mejoren sus mecanismos para trabajar con el sector público. Entonces, es un tema muy actual, es un tema que lleva ya unos años, pero después del tema de Cambridge Analytica hay un antes y un después. Creo que el tema de Cambridge Analytica fue un punto de inflexión para que las empresas se den cuenta la necesidad de trabajar con el sector público, en especial con los organismos de aplicación de la ley, quienes en todo momento estamos a favor de los derechos humanos, de los derechos de privacidad, que en ningún momento un organismo de aplicación de la ley puede pedirle información a una empresa sin tener una orden judicial. Entonces, quienes violan este tipo de derecho a la privacidad son las mismas empresas que recolectan la información de los usuarios y los publican libremente. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la unión del sector, en la cooperación del sector público y privado. Todavía hay empresas que se resisten y que te ponen por delante la legislación de Estados Unidos y muchos otros obstáculos más para brindar información en forma rápida y ocurrente que nos sirva a nosotros, organismos de aplicación de la ley, para combatir el delito, no para un tema personal. Entonces, eso tiene que quedar muy en claro y realmente trabajar también en que los países tengan leyes de protección de datos, en leyes adecuadas al cibercrimen, pero la ley de protección de datos en los países tiene que estar, se tiene que dar, las empresas y el sector privado tiene que responder a esa ley de protección de datos y también, por supuesto, los organismos de aplicación de la ley tienen que actuar con orden judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. El sector privado ha respondido muy bien después del tema de Cambridge Analytica y cada vez mejor. Estamos mejorando nuestro trabajo de cooperación entre el sector público y privado muy bien desde todos los aspectos, ¿no? Sin embargo, queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer, y yo creo que a veces estos convenios internacionales, de actuación internacional, sirven bastante, pero no solucionan todo. Entonces, yo creo, por ejemplo, en que es muy importante firmar el acuerdo o integrar la Convención de Budapest. Sin embargo, no es la solución a que no va a haber más cibercrimen en ese país, ¿no? Entonces, claro, hay que seguir trabajando. Hemos cambiado, hemos cambiado desde un mundo físico a un mundo, al ciberespacio muy rápidamente, y las leyes y las legislaciones
en todo sentido están hechos para el mundo físico. Tenemos que cambiar porque la sociedad cambió. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso, muchísimo. Sí. Mira, hay un par de preguntas más que por temas de tiempo te las voy a hacer una seguida de la otra. Dice, el alto número de no denuncias por parte de los estados no disponibilizan una plataforma para denuncia y que no hay una alta difusión para capacitar a las empresas y a las personas. Por nuestro hemisferio, para la parte de Latinoamérica, está muy atrás con respecto a las políticas y el entrenamiento por parte de los gobiernos. Esto entramos otra vez a lo que habíamos estado, a uno de los ejemplos que tú dabas bien interesante y que te daban un tema puntual. A la final, como decir, el responsable y el que le da clic es el factor humano, ¿no? Y entonces puedes tener miles de plataformas, miles de tecnologías, miles de políticas, pero si el usuario le da ese clic, ahí se perdió absolutamente todo. Y la otra pregunta hablaba del convenio de Budapest, es la cobertura internacional que nos sirve como paraguas para la lucha contra el cibercrimen, o si alguna legislación internacional posterior a esta que la pueda cubrir. Yo creo que algo más o menos de eso ya lo habías hablado. Sí, no por ahora solamente existe este convenio, el convenio de cibercriminalidad de Budapest nació en Europa, sin embargo se ha ido internacionalizando y cada vez más países adoptan esta convención. Si bien es del Consejo de Europa y está regida por Europa, cada vez es más internacional. Sin embargo, hay algunos proyectos en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales de sacar otro tipo de convención, pero por ahora el de Budapest es el que predomina y en el que todos están trabajando, ¿sí? Algunos de nuestros países ya han adherido, otros están en marcha de adhesión, pero bueno, Latinoamérica en los últimos años ha avanzado muchísimo, saltando de solamente dos países que habían firmado la convención y ya estamos creo que en 6 o 7, no recuerdo bien. Tendría que ver el número, pero ya hay muchos más países adheridos a la Convención de Budapest. Con respecto a la al tema de denuncias online, por supuesto que tenemos que trabajar, los estados tienen que trabajar en que generarle los mecanismos más rápidos y adecuados a la sociedad para que puedan denunciar estos delitos, y por supuesto que también el sector privado, más allá de las personas, individuos, sino que también las empresas y los bancos, entidades financieras, tienen que denunciar o por lo menos informar la cantidad de incidentes que tienen al año para poder tener un número más cercano a la realidad de lo que nos está afectando. Otra pregunta es, en tiempo de COVID-19, ¿han surgido oportunidades de innovación con aplicaciones con georreferenciamiento? Dios mío, una palabra bien larga. Que pone en cuestionamiento la privacidad y la protección de los datos. ¿Qué opinas de los puntos grises de la legislación y estas oportunidades de encontrar soluciones informáticas para prevenir contagios en materia, contagios o mantener a las autoridades informadas? Es bien difícil, ¿no?, la pregunta, pero la verdad es que estas aplicaciones se han hecho ante esta situación particular y mundial de la pandemia y durarán durante lo que dure esta pandemia, y no creo que más allá de la pandemia se extiendan estos controles. Sí, por supuesto que durante esta situación tan particular, en donde se trata de proteger la vida de las personas, surgen estas aplicaciones. Yo en particular no lo veo como un delito o un desborde de los derechos de las personas, simplemente lo están utilizando para poder trabajar y controlar mejor el tema de los contagios y las enfermedades, y creo que está orientado a proteger la vida de las personas y no a vulnerar su privacidad o su derecho o los derechos humanos. Pero es durante esta pandemia. Por supuesto que si termina la pandemia y siguen utilizando estas aplicaciones, lo veo mal. Pero si es durante esta situación de pandemia, estamos hablando de defender la vida, de proteger la vida de las personas y no solamente de vulnerar sus derechos. Yo creo que la vida está por encima de todo. Entonces,
sin vulnerar, ¿no? Por supuesto, otros derechos que son inherentes al ser humano. Exactamente, hay que prestar el servicio adecuado, pero también tomando en consideración la protección de los derechos humanos. Es de vital importancia. Entonces, bueno, esa era la última pregunta. En nombre del capítulo de ISOC Cybersecurity SIG, Adrián, darte las gracias por traernos este interesantísimo tema, venir y compartirlos acá con nosotros en relación a estos primeros seminarios que estamos empezando a dar este año 2020. Temas interesantísimos y que nos dejan como resumen muchas reflexiones y más inquietudes. Entonces, más inquietudes en donde pudimos ver que incrementó el número de ciberdelincuentes, tenemos lo que nos atrae, los posibles retrasos y la detección a las respuestas ante los incidentes que puedan estarse dando en relación a esto y que tenemos que ponernos inmediatamente en relación a trabajar en todos estos procesos, mayores riesgos de seguridad que se presentan durante el trabajo remoto y que vimos reflejado en la gran cantidad de ciberataques que se presentan y los delitos que tú estuviste comentándonos, y que a la final estamos viendo dentro de los resúmenes que nos comentabas, la infraestructura tecnológica que nosotros creíamos que teníamos segura está muy expuesta, y está muy expuesta porque tenemos que tener opciones de trabajar todos en conjunto para resguardar todos los procesos de los activos de información, cubrirlo, y todo eso se hace con una de las cosas importantes que comentabas allí, concientización, educación a cada una de las personas en el manejo de los usos adecuados de las tecnologías de información. Comentar que, bueno, por acá nos estuvo acompañando Karina Virarda, segunda vicepresidenta del capítulo de ISOC Cybersecurity SIG, nuestro compañero Osvaldo Larancuen, tesorero del capítulo de ISOC Cybersecurity SIG, mi persona, Niurka Hernández, vicepresidenta del capítulo de ISOC Cybersecurity SIG, y no me quería despedir antes de invitarlos a una serie de webinars que se van a estar dando durante finalizando este mes de mayo y iniciando el mes de junio. El próximo webinar va a ser el 27 de mayo, un panel bien interesante que va a estar hablando de privacidad, protección y tratamiento de los datos de salud en el marco del COVID-19, retos y oportunidades. Adicionalmente, para el día 3 de junio tenemos un panel bastante interesante que de aquí nos salen una gran cantidad de preguntas y de incentivos para ese panel donde vamos a estar compartiendo con representantes de CECIR y CERT de la región los cambios de paradigma en el manejo de los incidentes que actualmente se están presentando. Entonces, de aquí me llevo grandes cantidades de preguntas para esos responsables de los CER, que ver cómo están enfrentando cada una de estos temas. Y para el día 10 de junio tenemos ciberseguridad en el Internet de las Cosas. Entonces, les van a llegar las invitaciones, no me queda más que despedir, no sé si ustedes quieran agregar algo. Muchísimas gracias, Adrián, por este apoyo, y en nombre de ISOC Cybersecurity SIG, extenderte de nuevo cuando quieras compartir algunos datos de interés que son de relevancia a toda la comunidad. Bueno, bienvenido por estos espacios. Muchas gracias a todos por la invitación. Hasta luego, muchísimas gracias. Adri. Yo solamente una cosita más, Niurka, y me parece que Osvaldo también quiere decir algo cortito. Si tienen temas que les interesan, si tienen alguna información que ustedes quieran que hagamos un webinar, síganos en las redes, así les llegan las notificaciones, como mencionó Niurka, de los próximos webinars, pero propongan temas, así nosotros los preparamos. Los armamos con mucho amor, dedicamos nuestro tiempo, también Adrián, así que muchas gracias. Le paso la voz a Osvaldo, que creo que quería decir algo. Sí, es breve. Solicitarle a todos que abran sus cámaras si están disponibles para tirar una foto y así compartirlas en nuestra página y en las redes. Por favor, ábranlas y así tiramos esa foto de conjunto. Sí, lo que quieran, claro. ¿Tú la sacas, Osvaldo? La voy a tomar, sí. Dale, perfecto. Y si quieren abrir sus micrófonos para saludar, estamos todos
conectados desde casa. Hola, saludando de San Vicente y las Granadinas. Muchas gracias por el webinar. Gracias a Gracias, ustedes Pati. por compartir con nosotros. Nelson Mérida de Guatemala. Muchas gracias, un gusto. Hola, Nelton. Ay, pues muchas gracias desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. Gracias, qué placer. Yo los saludo desde Paraguay, si bien soy argentina, pero bueno, muchas gracias por la oportunidad. Adrián, yo soy especialista en Derecho Informático y Tecnologías de las Comunicaciones. Y soy de ISOC aquí en Perú. Pero de verdad los felicito porque están organizando una serie de eventos y toda mi disposición para ustedes, toda la capacitación de más de 30 años que tengo en telecomunicaciones y TICs, al servicio de la sociedad. Yo tengo una página que se llama... Escríbenos y estamos en contacto. Me he sentido muy emocionada de poderlos ver. Yo normalmente apago la cámara, pero de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, Karen. Igualmente. Muchas gracias. Hemos tomado las fotos y hemos escuchado mensajes, por lo tanto, por mi parte estoy listo. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Próxima semana.